Bienvenidos a una reunión más, hoy confraternizando con el Centro Espírita Camino de Amor y el Centro Espírita de Germán. Una hermosa reunión en que, afinizando nuestros espíritus, vamos a departir y vamos a disfrutar. Estoy seguro que la espiritualidad está con nosotros, iluminándonos para que esta sea una noche hermosa. Como siempre, vamos a iniciar una reunión como esta con la oración inicial que nos va a regalar nuestro querido hermano José. Adelante, José, por favor. Muchas gracias. Vamos ahora. Unamos nuestros sentimientos, elevemos el pensamiento también y vamos diciendo juntos: amado Padre Celestial, te queremos expresar nuestro agradecimiento por esta oportunidad que nos das de estar reunidos esta noche de conferencia, que nos da la oportunidad también de seguir conociendo esta doctrina maravillosa que concede esperanza, consuelo y sobre todo amor verdadero. Te queremos pedir que la presencia del Maestro Jesús se haga aquí entre nosotros, para que le digamos: Maestro, que tu presencia ilumine, armonice este recinto, y a cada uno de nosotros llegue como una bendición, abriendo nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra comprensión. Y a nuestro hermano Samuel le concede también la inspiración y las palabras adecuadas, para que a través de él podamos ir conociendo tu verdad. Maestro Jesús, que los buenos espíritus estén cerca de nosotros, dándonos la protección que sea necesaria, de tal manera que esta noche sea provechosa para todos nosotros. Hermanos, hermanas, que así sea. Que así sea. Gracias, mi querido José, por tan hermosa oración. Ahora agradecemos la presencia también de una delegación colombiana, hermanos de Colombia, que vienen hasta nosotros a iluminarnos con sus conocimientos y a regalarnos el trabajo espiritual que han realizado con ambos centros. Es un regalo que la espiritualidad nos ha concedido, tal vez por el esfuerzo que todos hemos realizado en tratar de ser mejores personas, de iluminarnos en la instrucción y de seguir trabajando en nuestra renovación interior. Quiero agradecerle especialmente a nuestro querido hermano Samuel Lozano, que ha llevado con nosotros, ha desarrollado con nosotros un curso, un trabajo doctrinario de 3 años que acabamos de culminar satisfactoriamente. Estamos renovando nuestros cuadros de trabajadores en el Centro Espírita y estoy seguro que también en Camino de Amor. Esta es una visión que todos tenemos de seguir creciendo, para seguir siendo mejores instrumentos que Dios pueda utilizar en beneficio de toda la humanidad. Hoy día, como les digo, recibimos a nuestro querido hermano Samuel con sus compañeros Carol Acosta, de la ciudad de Río Negro, Antioquia, Sergio Flores y Héctor Perdomo, de la ciudad de Neiva, Huila. Todos ellos son integrantes del Grupo Espírita Nueva Era y profesores de la doctrina espírita del Grupo Espírita Internacional GEI. El currículum de cada uno de ellos, sobre todo el de Samuel, es bastante largo y ya lo hemos descrito la semana pasada en la conferencia que nos regaló. Hoy invitamos a Samuel para que nos regale una nueva conferencia
que nos ilumine con su experiencia, con su sabiduría y con esa forma muy especial que tiene él de llegar a todos nosotros. Adelante, mi querido Samuel. Hoy la conferencia será ¿por qué sufrimos? Bien, buenas noches para todos. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y más abordando un tema importante para todos nosotros, y es tratar de entender por qué sufrimos. ¿Quién no sufre? ¿Quién en algún momento de su vida busca una explicación de por qué está sufriendo? Hoy vamos a tratar de apoyarnos en lo que nos dicen los espíritus para poder entender por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Preguntas como estas que nos planteamos nosotros, ¿no? ¿Por qué algunos sufren más que otros? A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué yo sufro más que el vecino? El vecino yo lo veo feliz. ¿Por qué mi familia sufre más que la de mis compañeros? ¿Por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? Nos preguntamos también por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles. Nosotros hacemos todo un esfuerzo para hacer cosas y no nos sale nada. Y a otros, que tal vez nosotros decimos no se lo merece, les sale bien todo. ¿Por qué? ¿Por qué los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud? O sea, ¿por qué aquellas personas que moralmente, digamos nosotros, están decaídas, personas que están sumidas en la maldad, en el vicio, tienen muchos beneficios, y aquellas personas que son buenas no los tienen, no tienen? Vemos que no tienen oportunidades. En cambio, las personas malas sí. ¿Por qué los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan? ¿Por qué esta persona que es mala sí prospera y yo que soy bueno me va mal? Son preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué las guerras? Vivimos nosotros en regiones en las que constantemente vemos guerras en nuestras ciudades, por la delincuencia, por la criminalidad. ¿Por qué? Y cuando creemos en Dios, pues nos seguimos preguntando, ¿por qué Dios permites esto? Queremos que todo sea felicidad, ¿y por qué permites que esto suceda? Y nos dicen los espíritus que debemos entender que las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. O sea, si nosotros creemos en Dios, que todos los que estamos aquí creemos en Dios, si creemos en Él, y no solamente creemos sino sabemos que es una verdad, una realidad, y Él es el que ha creado todo, y si Él es justo y bueno, lo que estamos viviendo nosotros debe tener una explicación. Y entonces dentro de la explicación tenemos que pensar en que algo está provocando ese sufrimiento, algo debe estar provocando, y si Dios lo permite es porque lo que nos está sucediendo obedece a la justicia y obedece al bien que rige el universo. Entonces debemos de pensar en eso. Si yo estoy sufriendo, debe haber una explicación. Debe haber una explicación. Y como existe una explicación, el problema es que yo no la sé, pero existe. Así como digamos, este planeta está girando porque tiene que haber una explicación para poder entender por qué gira, ¿no? El hecho de que yo no lo entienda no implica que no exista la explicación. Entonces,
debemos, para poder entender esas dificultades, vamos a ver cuál es el origen, porque nos está diciendo hay una causa por la cual está asomando ese sufrimiento. Hay una causa y debemos pensar, existe una causa. Y existe una causa, nos dicen los espíritus, y para poder hallar la causa tenemos que empezar analizando nuestra vida actual. Nuestra vida actual, cuando analizamos nuestra vida actual, nos va a permitir identificar el origen de esos sufrimientos. Y entonces, preguntándonos cosas, podemos apoyarnos en lo que nos dicen los espíritus para que nosotros analicemos. Y ellos nos dicen, ¿cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? Entonces, con nuestro orgullo, cuando nosotros, por ejemplo, Dios nos permite tener un ingreso económico, y por no administrar ese recurso, entonces al poco tiempo nos vamos a quedar sin ese recurso. Hay personas que se han ganado la lotería, imaginémonos aquí, o algún sorteo, la pinca, se la ganan, y al cabo de unos meses ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque tienen el dinero y empiezan a despilfarrarlo. Y después entran en un estado de sufrimiento, ¿no? Porque ya no tienen. ¿Responsabilidad de quién? ¿De Dios? ¿De los demás? No. Dios permitió que tuviera un recurso y lo despilfarró. Nuestro orgullo entonces hace que nosotros entremos en muchos círculos de la vanidad. Y el mismo recurso lo utilizamos para exhibirnos ante los demás, y resulta que los que han estudiado la Biblia, hay un pasaje en donde se habla de las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas gordas es la oportunidad que da Dios para poder recibir un recurso. En este caso puede ser económico, pero también de salud o de amistades, y lo que hacemos nosotros es creer que no va a existir un mañana y despilfarramos todo el recurso económico y de salud, por ejemplo. Y resulta que Dios lo que estaba permitiendo era que tuviera el recurso porque venían las vacas flacas, o sea, los momentos en donde iba a haber dificultades, y ese recurso serviría para apoyarnos en esa dificultad, porque vendría. Entonces empezamos a sufrir. ¿Responsabilidad de quién? ¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos? Lo que estamos explicando ahora, ¿no? Dios, pero yo ¿por qué tengo esa dificultad económica? Y no nos damos cuenta de que Dios nos va a suministrar, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero nosotros no sabemos medirnos, no sabemos administrar. Entonces el problema es de quién es el que está generando ese sufrimiento. Nosotros. ¿Cuántas uniones desdichadas porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno? Dios, pero yo ¿por qué tengo esta pareja? Esa pareja que me hace la vida imposible, discutimos en todo momento. Y resulta que cuando nos unimos a esas personas, nos unimos porque tal vez como hombre era la más bonita. No miramos quién era por dentro de esa persona. Y cuando ya nos involucramos, pues empezamos a verle los defectos, ya nos aburrimos de su físico, y entonces empezamos a sufrir. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del sufrimiento? O empezamos a buscar una unión porque esa persona tiene una posición económica, una posición social, y nos involucramos con ella, y cuando compartimos
empezamos a darnos cuenta de que esa persona tiene unas características con las que vamos a compartir y empieza el sufrimiento. ¿Quién tomó la decisión de juntar su alma con la otra? Y entonces nosotros empezamos a culpar a Dios, ¿no? Somos nosotros, con los intereses. Y eso es lo que vemos hoy, ¿no? Que a esta persona le gustan las fiestas, que a esta persona le gusta divertirse, que a esta persona se ríe, es feliz, o más bien alegre, pero no vemos qué cualidades tiene, que son las cualidades que verdaderamente interesan. Y cuando ya estamos involucrados, comprometidos, incluso ante la ley, decimos: Dios, ¿por qué con esta pareja? Entonces nosotros somos los que decidimos tomar la decisión de juntarnos con esas personas por intereses o por pasión, por pura pasión, por una atracción sexual. Y después de que ya nos aburrimos, entonces, bueno, y Dios, ¿por qué yo? Mire, y hablamos con los amigos, ¿no? Mire que mi pareja, eso es lo peor. Pero ya ella era lo peor, él era lo peor desde que se unió. ¿Problema de quién? Un problema que nosotros nos inventamos. ¿Cuántas disensiones y querellas honestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántas personas vienen y nos dicen algo que está sucediendo, algo que está aconteciendo, una equivocación nuestra, y resulta que nosotros, por nuestro orgullo, estallamos? Y a veces son cosas pequeñas. Alguien nos quiere comentar algo que está sucediendo y afecta al que está al lado, afecta al vecino, o por ejemplo en pareja, ¿no? Es que usted llega tarde y no avisa, y yo preocupada. Y entonces estallamos, por algo pequeño estallamos. Y en medio de esa ira, vamos creando enemistades. Y nosotros, por nuestro egoísmo, empezamos a culpar a los demás. Pero resulta que somos nosotros porque no nos medimos en nuestras reacciones. No nos medimos, explotamos porque creemos que nosotros somos los que tenemos la razón. Pero hay muchas, como nos dice aquí, hay muchos problemas que si nosotros no sabemos medir, hay muchos problemas pequeños o incluso sencillos. Si la moderación apareciera, se evitaría el problema. Que se va manejando el automóvil, alguien lo cerró y entonces nosotros nos adelantamos para insultar y el otro también es agresivo, nos cierra, se baja, nos bajamos, nos da un golpe, estamos heridos en el piso. Y fue un problema que nosotros, si hubiéramos sido calmados, si hubieran suprimido, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencias de la intemperancia y de los excesos de toda clase? Vamos al médico, tenemos un problema en el colon. Dios, porque yo, mi compañero no tiene ningún problema, somos de la misma edad. Nosotros entonces vivimos estresados, llenos de ansiedad, tenemos 2 trabajos, no descansamos porque el objetivo es el dinero, y empieza a flaquear nuestro aparato digestivo. Hoy vemos una gran cantidad de problemas digestivos por la ansiedad, el estrés, porque no nos medimos y tenemos excesos, o sea, no sabemos en qué momento descansar, no lo medimos. Y el compañero que está haciendo lo mismo, entonces ¿por qué no se enferma él también? Esa enfermedad la provoqué yo, que consumimos tal vez unas malas alimentaciones muy cargadas, nos enfermamos nosotros mismos. Otras marchamos mucho, bebemos mucho alcohol y empieza el cuerpo a manifestar esos desequilibrios. Y vamos donde el médico a ver si nos resuelve el problema y resulta que el problema lo inventamos nosotros. Entonces vamos entendiendo que muchas de las cosas
por las que estamos sufriendo, nosotros somos los creadores. ¿Cuántos padres son infelices debido a sus hijos? Porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio. Vemos al niño que es desordenado, y como es niño, entonces hay que satisfacerlo en todo. La niña que cuando ve a los niños va y los busca y les trata de dar un beso, y nos reímos. Y cuando ya llega la adolescencia vemos que tiene muchas parejas. ¿Y por qué Dios desde niña estaba manifestando una tendencia? No la corregimos, no le enseñamos a nuestros hijos muchos valores. Muestran defectos ellos, y lo que hacemos nosotros es decir que como son niños no hay problema. Y también nos reímos, ¿no? Nos reímos de eso. Y cuando ya llegamos a ver a nuestros hijos jóvenes o en adolescencia manifestando unos desequilibrios, empezamos a mirar si el problema es del colegio, si el problema es el abuelo, la abuela, y resulta que el problema fuimos nosotros como adultos, porque no trabajamos esas tendencias de nuestros hijos. O sea que nosotros somos el origen del problema, por despreocuparnos, por no entender que como padres tenemos una misión. Entonces, en vez de reconocer nosotros el origen del problema, encontramos más sencillo acusar de ello a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades. O sea, empezamos a buscar el responsable afuera. Y por eso es que vamos a discutir con el profesor, discutimos con los compañeros de nuestros hijos, decimos que es nuestro jefe, decimos que son nuestros compañeros de trabajo, decimos que es mi familia, y resulta que no aceptamos que nosotros somos el origen del problema. Tenemos que empezar a mirar hacia adentro. Cuando aparece un problema, para identificar el origen tenemos que quitar esa barrera de protección que creamos nosotros con nuestro orgullo y que impide mirarnos como ese origen, porque la gran cantidad de sufrimientos que nosotros tenemos, la mayoría es creada por nosotros. Nosotros somos los responsables. También, entonces, el espíritu Johanna de Ángeles, en el libro Plenitud, nos dice: en la búsqueda incesante del placer, el hombre se transfiere exteriormente de una sensación a otra, sin darse cuenta de que el desequilibrio que genera la ansiedad es el responsable del sufrimiento que lo perturba y lo amenaza con desesperación cruel. Empezamos nosotros, y ustedes pueden analizar nuestra sociedad actual. Estamos sumidos en buscar experiencias, y esas experiencias siempre es provocar placer en nosotros, y ese placer se manifiesta de maneras diferentes. Por ejemplo, una persona obesa está buscando un placer a través de la comida, come en exceso, y al comer en exceso está indicando un problema: ansiedad. Estamos en una sociedad donde la ansiedad se está apoderando de todos nosotros, y en esa ansiedad empieza a generar un desequilibrio. Hay una energía, nosotros tenemos una energía que se tiene que exteriorizar en el bien, pero como nosotros no sabemos, esa energía está ahí con deseos de salir, y para poder liberarla buscamos factores externos, y es cuando buscamos, en medio de la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas como marihuana para poder tener calma, como cocaína, como el alcohol. Entonces buscamos la noche, ir a bailar, ingerir licor
para que de una manera agresiva esa energía que se tiene que proyectar para construir, que esté represada y crea la ansiedad, se procura un placer, una satisfacción efímera, porque se va a esfumar. Tenemos muchas experiencias íntimas en nuestra sexualidad, por eso el desorden que vemos hoy, mucha ansiedad, y eso es lo que va a provocar entonces más sufrimiento, porque la ansiedad va a estar ahí. Y los mecanismos para poder amortiguar esa ansiedad van a provocar efectos negativos en nuestros cuerpos, primeramente, muchos desajustes, porque el problema, nosotros siempre atacamos al cuerpo y resulta que el problema no está en el cuerpo. Una ansiedad es un desequilibrio en nosotros, pero porque estamos represados. Tenemos mucho trabajo, estamos enfocados en una sola cosa, no nos desarrollamos en otras cosas que tienen que alimentar al espíritu, el relacionamiento con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, de una manera sana, con nosotros mismos, a través de una quietud mental, y de esa manera entonces buscamos una fuente externa. Y la sociedad, el mundo del comercio nos ofrece una cantidad de falsas puertas para liberar esa ansiedad. Pero a nosotros nadie nos obliga, y eso provoca entonces sufrimientos. Y esa ansiedad está ahí, entonces vamos al médico y nos ubican al psicólogo, y del psicólogo al psiquiatra, y buscamos más medicamentos para tratar de atacar esa ansiedad que está en nosotros. El problema es saber manejar la ansiedad, el estrés que genera nuestra rutina, el estrés que genera estar represados en un punto. Tenemos una sociedad en donde estamos encerrados, no experimentamos un contacto con el exterior, y hoy más a través de la tecnología, quiero ver un paisaje, no salimos a caminar, sino que a través de internet un paisaje. Queremos hablar con una persona, no lo hacemos de manera física, sino a través de las redes, y eso genera más ansiedad. El examen racional y lúcido de las legítimas necesidades hace posible un rumbo saludable, con las consecuentes compensaciones de la armonía interior y del equilibrio emocional. Nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis con nosotros mismos para identificar qué es lo que yo verdaderamente necesito. No lo que me impone la sociedad, no lo que me impone el comercio, no, es lo que yo sienta que necesito. Porque a veces nuestras necesidades las planteamos con lo que nos dicen los medios, con lo que nos dicen los demás, y ahí empieza a surgir en nosotros una lucha con lo que deseamos para agradar a los demás, para entrar en una satisfacción hacia los demás, y no con lo que verdaderamente necesitamos nosotros. Cada uno de nosotros se encuentra en un estado evolutivo y tiene unas necesidades diferentes. Es importante mirar hacia adentro y reconocer esas necesidades, porque en todo momento nosotros siempre buscamos una estabilidad, porque fuimos diseñados por Dios para mantenernos en un equilibrio. Si nosotros miramos los hermanos que se encuentran en la selva y a un psicólogo, nunca los va a ver con un cuadro de estrés, nunca los va a ver con un cuadro de ansiedad, nunca los va a diagnosticar con bipolaridad, esquizofrenia, nada. Porque buscan lo necesario. Entonces, ¿nos vamos a ir a la selva? No. Vamos a analizar cuáles son nuestras necesidades, no la de los demás, sino la que necesitamos.
Si yo busco espiritualidad, yo necesito espiritualidad, entonces busco espiritualidad. Si mi amigo no quiere saber nada de eso, eso es lo que él decide. ¿Qué es lo que quiero yo? Cuando yo identifico eso, me libero de una gran cantidad de cosas inútiles. Y esas cosas inútiles son ilusiones que nos esclavizan. Porque para mantener esas ilusiones necesitamos sacrificarnos, vivir manteniendo esas ilusiones. Entonces, tenemos que entendernos a nosotros mismos y liberarnos. Necesitamos, digamos, mantener una posición social. Para eso se necesita invertir. Mantenernos allí. Y cuando se acabe la vida, pues eso se queda aquí. Y yo continúo con la verdad. Y busqué toda mi vida para poder mantener esa posición, esa imagen ante los demás a costa de mi equilibrio. Entonces buscamos cosas que procuran satisfacer lo que buscan los demás, no lo que buscamos nosotros. Por eso a veces decimos, ya por lo general cuando ya llegamos a cierta edad, tercera edad, cuarta edad, y decimos nosotros, si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. ¿Por qué esperar a llegar a edades avanzadas para hacer la interiorización y el análisis que necesitamos? Hagámoslo desde el comienzo. Ayudemos a los jóvenes a que empiecen a hacer ese análisis de lo que verdaderamente necesitan y que se liberen de la esclavitud del materialismo. Y de esa manera poder vivir una vida más normal, más sana, más tranquila, sin sufrimientos. Por eso nosotros siempre vamos a llegar a la conclusión, sí, bueno, cuando yo joven hice esta locura, yo no debía haberla hecho. Si me devolvieran en esa época, yo no la haría. Pero en esa época, Dios le ayudó, quería ayudarle, y le dijeron, no se fíen en esa muchacha porque esa muchacha es mala, a través del papá, de la mamá, a través del amigo. Y nosotros decidimos. Entonces nos acordamos, si yo no me hubiera involucrado con esa persona, hoy no la tendría aquí de pareja y en esta tortura. Pero Dios me ayudó, ¿no? Si yo fui testarudo y no quise escuchar, Dios empieza a trabajar ayudando con los que se encuentran alrededor, pero nosotros seguimos siendo testarudos. Vamos a decir, no, es que mi papá es viejo, él es antiguo, él no sabe qué es la modernidad, qué es el momento actual. Entonces, cuando llegamos ya a esa edad, si yo no hubiera hecho esta inversión, yo sabía que era mala la vida. Si yo no me hubiera endeudado con esto. Entonces, nosotros llegamos a ese punto de vida creyendo que lo que se hace ya no tiene solución. Ya no tiene solución. Pero resulta que aquí estamos identificando, como nos dicen los escritos, que la mayoría de los problemas que estamos viviendo, nosotros nos los inventamos en esta misma vida. Cuando empezamos a entender de las vidas pasadas, entonces nosotros empezamos a buscar la explicación de las vidas pasadas. Me fui yo a una fiesta y derroché dinero, invité a todo el mundo, y al otro día, no, ¿quién sabe yo qué hice en la vida pasada y vine a gastar todo el dinero aquí? No, lo decidió usted en ese momento. Pero, entonces, cuando conocemos que tenemos vidas pasadas, también tenemos que entender que sí hay causas de nuestros sufrimientos que corresponden a las vidas pasadas. Y es así, entonces, que podemos explicar con las vidas pasadas
cosas como estas, la pérdida de los seres queridos. ¿Por qué Dios, mi hijo joven, 17 años, desencarnó? ¿Por qué mi pareja, estábamos felices 30 años y mi pareja desencarnó? ¿Por qué nosotros, si dependíamos de nuestra mamá y nuestro papá en un accidente, desencarnaron? ¿Por qué mi bebé de 6 meses desencarnó? ¿Por qué este accidente si yo era una buena persona? ¿Por qué me accidenté y quedé de esta forma? Estas cosas entonces tienen la explicación de las vidas pasadas. ¿Por qué los reveses de fortuna que usan todas las medidas de prudencia? Entonces yo soy una persona que administro bien el recurso económico y resulta que caí, hubo un bajonazo y ahora no tengo nada. ¿Por qué? Si yo soy tan bueno. Y muchas más cosas que ocurren a nivel más general, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades, ¿por qué el COVID? ¿No? Muchas personas, bueno, ¿por qué ese COVID? ¿Por qué enfermedad de nacimiento? ¿Por qué mi hijo nació así? ¿Por qué yo no tengo brazos ni piernas y estoy aquí? ¿Por qué? Entonces nos dice el Espíritu de Manuel que reportándonos sin embargo al sufrimiento, será justo recordar en este atardecer del segundo milenio de la era cristiana. Entonces aquí el Espíritu de Manuel nos está diciendo que para poder explicar esto tenemos que empezar a mirar las vidas pasadas. Y en las vidas pasadas hicimos cosas que iban en contra de la ley de Dios, que traen como consecuencia lo que estamos viviendo. Hay unas cosas, como vimos, que están en nuestras manos y nosotros somos los responsables en esta vida. Pero hay otras cosas como estas, que bueno, si yo me he portado bien hoy, ¿por qué estas cosas que nombramos están apareciendo? Entonces, el origen está en las vidas pasadas. Nos dice Manuel que nosotros creamos conflictos crueles en las vidas pasadas. Había una vez un muchacho que en la adolescencia él se cuestionaba mucho porque había tenido a su mamá, pero su papá, tan pronto quedó embarazada de ella, su mamá, la abandonó. Y él se cuestionaba porque siempre veía a sus compañeros con papá desde niño, ¿no? Que tenía papá y él no tenía papá. Y siempre se cuestionaba. Él sabía en un momento dado dónde estaba su papá, pero odiaba al papá, porque en la adolescencia fue que dio cuenta de dónde estaba. Y cuestionaba a Dios, ¿por qué no tenía papá? ¿Por qué lo abandonó? Resulta que él en una vida pasada había sido un romano, pertenecía al ejército de los romanos, y como todos los romanos del ejército, cuando llegaban a un pueblo para someterlo, él, que era el líder de ese pelotón, la orden que él daba cuando llegaba a este pueblo que había que dominar era acercarse allí y del caserío sacar a todos los hombres y dejarlos a un lado y al otro lado a las mujeres y a los niños. Y en ese momento entonces, enfrente de todos, sacrificaba a todos los hombres para que las mujeres quedaran a disposición del ejército de ellos. Y así lo hacía de pueblo en pueblo, mataba a todos los hombres. Entonces él violó la ley y por eso en esta vida tenía que experimentar qué es no tener papá, porque él dejó a muchos huérfanos en una vida pasada. Persecuciones, hicimos muchas persecuciones, perseguíamos mucho y por eso hoy en esta vida vamos a ser perseguidos. Por ejemplo, el jefe no mira a nadie más sino a mí.
Todos están trabajando, tenemos varios compañeros y el jefe solo me mira a mí, nadie más. Porque nosotros hicimos eso en la vida pasada. Le hicimos la vida imposible a otros. Siglos de esclavitud del hombre. Entonces nosotros, en nuestras vidas pasadas, hoy conocemos una historia, ¿no? Nuestros hermanos de raza negra fueron oprimidos, violentados en su libertad, y surgió lo que se llamó el comercio de hombres, ¿no? La esclavitud. Entonces, dentro de eso, muchas de las experiencias es que cuando muchas personas de las que hicieron daño a esos hermanos, siendo blancos, de raza blanca, hoy reencarnan como negros. Y por eso vemos muchas personas de raza negra cuestionándose, ¿no? Y también siendo discriminadas en cualquier posición social, porque fueron los que oprimieron a los negros. Y muchos de ellos vienen a ser líderes para que se les respeten los derechos a los negros o a los indígenas, ¿no? Muchos de ellos líderes de estas razas con mucho conocimiento, porque en las vidas pasadas fueron los colonos y hoy vienen a experimentar qué es la discriminación, la conquista sanguinaria de los pueblos laboriosos y pacíficos. Entonces nosotros en las vidas pasadas fuimos los españoles que llegamos en la historia, que vemos en la historia, y hoy cuestionamos, ¿no? Mucho estos españoles. Nosotros éramos esos españoles que veníamos aquí a maltratar. Y hoy vemos, incluso en este momento, cómo otros países nos oprimen. Incluso no nos dejan tal vez avanzar, ¿cierto? Porque eso lo hicimos nosotros. Y a veces nosotros desearíamos, oye, pero ¿por qué yo reencarné en Perú? ¿Por qué no reencarné en Europa? Estados Unidos. Porque estamos comprometidos con esas tierras que violentamos. En rapiñaje sobre comunidades indefensas. Entonces, en medio de eso, cuando llegamos nosotros, por ejemplo, a esas tierras y explotamos como ya nos cuenta la historia. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hace unos años, después del tsunami, hubo una vez un terremoto en Nepal. Y allí en Nepal, en medio de ese terremoto que fue fuerte, se cayeron muchas construcciones. Las únicas construcciones que no se cayeron fueron las de los budistas. Pero resulta que los que estaban allí en esos pueblos, que eran pueblos muy pobres, tenían que desencarnar de esa manera, porque ellos habían sido los mongoles, aquellos mongoles liderados por Genghis Khan. Nosotros sabemos que el accionar de ellos era muy violento. Reencarnaron en estas zonas y a raíz de ese rapiñaje con las que ellos violentaban a los pueblos que dominaban, tenían que vivir esa experiencia. Tenían que vivir la experiencia. Divaldo cuenta una historia de un suceso que sucedió en Paraguay, en donde había un evento público, había muchas personas allí, y de un momento a otro surgió un incendio, y en ese incendio desencarnaron todos quemados. Entonces ellos habían sido romanos que frecuentaban el circo romano para disfrutar de la violencia que se hacía en la arena del circo romano. Disfrutaban de eso. Entonces ellos tenían que experimentar eso. Entonces son los sufrimientos que debemos nosotros experimentar, porque nosotros creamos. La piratería impune a lo largo de los mares. Uno de los grandes comportamientos nuestros dentro de la historia es utilizar el mar para violentar. La piratería, que fue algo muy fuerte. Entonces nosotros reencarnamos cerca de las costas, pobres, a vivir de la pesca, porque el único recurso está ahí en el mar, y deseamos haber nacido en otros sitios
porque nosotros violentamos estos espacios. Hogueras de odio en nombre de la fe, eliminando vidas preciosas. En nombre de la fe, nosotros le quitamos la vida a otros. En nombre de la fe, dañamos vidas. Muestras de eso es, por ejemplo, las cruzadas. Muestras de eso la Inquisición. Nosotros estuvimos detrás de esos episodios. Y hoy vivimos consecuencias también cuando hoy queremos, por ejemplo, hablar de espiritualidad, señalamientos. Y decimos, bueno, Dios, pero yo soy bueno, yo estoy haciendo las cosas bien. Y me señalan, me cuestionan, porque yo lo hice en la vida pasada. Y peor, porque al menos en este momento, en este momento actual, no nos quitan las vidas, no nos queman. En las vidas pasadas nosotros, cualquier persona que hablaba con los espíritus, de una vez decíamos que eran brujas, y había que quemarlas, y nosotros estábamos allí celebrando que las quemaran. Hoy tenemos que vivir estas consecuencias. El bandidaje y los múltiples delitos que injuriaron la dignidad humana en los 10 últimos siglos. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, y nos dice este espíritu, es la consecuencia de todo ese desastre que hicimos, desaprovechando las vidas pasadas, desaprovechando nuestras vidas pasadas. Entonces, por ejemplo, en un episodio había un joven que tenía su esposa, tenía su hija. Resulta que su hija odiaba a su mamá, la odiaba, pero la hija lo amaba a él mucho, y él se preocupaba mucho porque la hija le hacía la guerra a la mamá. Y era una cosa muy fuerte, pero lo amaba mucho a él, y era un amor muy excesivo. Él se cuestionaba mucho eso. Resulta que en una vida pasada, él era un joven trabajador, tenía su novia. Después de ser novios empezaron a vivir juntos, y viviendo juntos, esa esposa de él era una esposa que entregaba mucho su vida hacia él, lo atendía demasiado, de una manera muy exagerada, o sea, era muy intensa. Entonces, a raíz de esa atención tan excesiva, ella se sentía sofocado allí en su hogar, y en medio de esos sofocos, o sea, él llegaba a la casa, ella lo recibía, lo sentaba, le quitaba los zapatos, le limpiaba los pies, le ponía en su mesa, le daba de comer, le cuchareaba. Entonces eran cosas muy excesivas, y ella estaba cansada. En su trabajo, él empezó a compartir con una compañera de trabajo, y sintieron mucha afinidad, y sintieron después mucha atracción. Ella conocía el caso de él con su esposa, y decidieron ser amantes. Siendo amantes, la compañera se empezó a enamorar de él, y enamorándose de él, ella ya quería estar con él, y al querer estar con él le propuso que por qué no se separaba de ella, y él dijo que no podía porque ella era muy buena, o sea, no tenía ningún motivo para separarse, o sea, todo era bendición de parte de ella, no podía separarse. Entonces ella, la amante, le dijo, pues lléveme a su casa y yo me voy a volver amiga de ella. Y la llevó, empezó a ser amiga de ella, a tomar mucha confianza, y después le dijo, la única forma de que quedemos los dos es quitándole la vida a ella, a la esposa. Y entonces ella le brindó el plan de que en ese momento, como no había detectives ni todas las investigaciones que hacen ahora, ella dijo, vamos a echarle, cuando yo comparta con ella, yo le pido a ella una bebida que compartamos, y yo le voy a echar gotas de un veneno para que la muerte sea lenta. Y él aceptó, y efectivamente empezaron a aplicar el plan hasta cuando su esposa desencarnó.
y vivieron ellos dos en ese momento compartiendo con ese crimen. Dios, en su infinita sabiduría, para ayudar a enmendar ese error, basándose en el efecto que provocó ese desajuste, hoy él en esta vida se encuentra con esta muchacha de jóvenes con la que era su esposa en la vida pasada, se enamoran y ella vuelve a repetir la misma historia, o sea, muy bien, lo amaba demasiado, lo atendía, y para poder reparar, la amante reencarna como hija, para que siendo hija pueda amar a su mamá. Y por eso ella, siendo su amante, amaba mucho a su papá, mucho, y por eso incluso celaba a su mamá por las atenciones que tenía. Son los cuadros que nosotros nos inventamos desde las vidas pasadas. Él en un momento ya estaba aburrido de su esposa, pero tenía, o sea, ya no quería estar con su esposa, pero algo, él decía, algo me retiene ahí. Ese algo que era, que en la vida pasada él le había violentado la vida, hoy tenía que continuar ese papel de esposo que dejó abandonado, continuarlo hoy. Entonces son las consecuencias de nuestras vidas pasadas. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy son las consecuencias. Entonces, cuando nacemos con una enfermedad, por ejemplo, hoy vemos personas que les falta alguna parte de su cuerpo, son personas que se han suicidado, han destrozado sus cuerpos y hoy vienen con sus cuerpos limitados para poder valorar su cuerpo. Personas que se han, digamos, dentro de esos suicidios, o le han quitado la vida a otros, por ejemplo, han ahogado a otros, hoy empiezan a padecer problemas respiratorios, de asma, desde pequeños. Bueno, ¿por qué mi hijo tan bueno? Bueno hoy, ¿no? Pero en las vidas pasadas cometieron faltas ante las leyes de Dios. Personas que se han suicidado, por ejemplo, tomando sustancias para dañar su cuerpo, entonces dañan su aparato digestivo en las vidas pasadas y hoy nacen con el sistema digestivo sensible. Bueno, yo ¿por qué no puedo, come de todo y yo no puedo comer? En la vida pasada comía de todo y comió cosas que no debía, que eran venenos. Hoy sufren las consecuencias. Cuando utilizamos nuestra inteligencia, hoy por ejemplo vemos a alguien que está limitado, personas que digamos hoy dicen, mi hermano sabe más que yo, él es más inteligente, a mí me cuesta pensar y siente, es que a mí no me salen las palabras, mira que yo pienso y como que hay algo que me bloquea. Son personas que mostraron en las vidas pasadas y ellos crearon un bloqueo mental. Cuando en las vidas pasadas se abusa de esa inteligencia para crear un mal general, por ejemplo, digamos, mi inteligencia hace que yo planifique una invasión a otro país, a otro pueblo y lo destruyo. Mi inteligencia la estoy utilizando para hacer el mal. Mi inteligencia la utilizo para, digamos, estar en el gobierno y apoderarme de un recurso, y al apoderarme de ese recurso muchas personas sufren de hambre, de enfermedades que se deberían atender con ese recurso. Entonces yo utilicé mi inteligencia para el mal. Hoy reencarno con autismo, hoy reencarno con un síndrome de Down, con alguna deficiencia donde mi proceso mental se bloquee, porque si estuviera libre seguiría haciendo el mal, pero también con consecuencia porque contaminé mi mente, y eso va a propiciar de que desarrolle mi otra parte que me faltó, y es mis sentimientos. Entonces nacemos bloqueados por eso. Son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Ahora que tenemos está embarazada y está feliz, y a los 3 meses surgió un aborto espontáneo, y vemos esas mamás llorando, pero de una forma muy fuerte, que conmociona a los que están alrededor. Siente eso esa persona, siente eso porque sabe que era una oportunidad de poder tener un hijo.
y no lo puede tener porque su aparato reproductor está débil. Y está débil porque el campo energético que mantiene el aparato reproductor está lesionado. Y está lesionado porque en sus vidas pasadas ella abortó mucho. Dios le dio la oportunidad de tener hijos, cometió crímenes, hoy en esta vida tiene la oportunidad de tener el hijo, pero Dios permite que solamente quede embarazada y sienta lo importante que es ser mamá, y por eso la conmoción que tiene. Bueno, al menos algunas a veces quedan embarazadas y tienen esos abortos espontáneos, ¿no? Otras son totalmente infértiles, o lo mismo también como hombres. Abusamos de nuestro aparato reproductor y hoy tenemos una gran cantidad de problemas que son las que asoman hoy, ¿no? Problemas en la próstata, varicocele, problemas en la vejiga, miomas, cáncer, por todo el abuso, sumidos nosotros en el placer, desatendiendo las leyes de Dios. Eso es lo que vivimos hoy. Nuestros corazones fallando, porque en las vidas pasadas cultivamos mucho el mal, desarmonías. Hoy venimos con toda esa parte emocional totalmente desarmonizada para valorarla. Entonces el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Esa es la ley. Lo que yo le hice sufrir a otros, hoy tengo que experimentarlo. ¿Pero por qué? Porque yo no lo he entendido. Cuando yo lo entiendo, no necesito pasar por eso. Pero como nosotros somos tan duros, incluso vemos personas que están sufriendo eso y no lo entienden, porque son espíritus muy duros. Somos espíritus muy duros. Entonces, la terapia psicológica que necesitamos es ponernos en los zapatos del otro, viviendo experiencias similares. Entonces, si hemos sido duros e inhumanos, entonces, en estas vidas, otros van a ser duros e inhumanos con nosotros, para podernos darnos cuenta de que por ahí no es, que eso no es bonito. Si no lo vivimos, no lo sabemos. Si hemos sido orgullosos, entonces si hemos sido orgullosos, vamos a vivir unas situaciones en donde el orgullo se va a resentir para que aflore la humildad. Y por eso nosotros, es que yo, todo lo que yo sé, una amiga me decía, pero trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y decía, pero todo lo que yo sé, y resulta que mi jefe no sabe nada, yo le hago todo el trabajo a ella y ella es la que va y presenta todo. El orgullo resentido, ¿no? El orgullo de ella resentido. Entonces yo hablaba con ella. Si ella no sabe nada, fue víctima suya, hoy tiene que usted experimentar porque usted con su orgullo la sometió y le tiene que hacer todo el trabajo, porque en la vida pasada fue lo contrario. Entonces con el orgullo, en esa posición empieza a surgir la humildad. Si ha sido avaro o egoísta, entonces hoy venimos con esos deseos de tener y de necesitar de los otros. Venimos con esa necesidad de depender de los otros. Si hemos hecho mal uso de la fortuna, entonces venimos sin la fortuna. Venimos sin la fortuna. Si hemos sido malos hijos en las vidas pasadas, vamos a tener malos hijos, porque de esa manera nosotros nos damos cuenta que eso no es correcto, o sea, el sufrimiento que le provocamos al otro. Y a veces decimos, no, pero es que, ¿por qué este hijo? Y entonces el que conoce nuestra historia, incluso en esta misma vida, pero es que ese fue mal hijo, sus papás, mejor dicho, sufrieron con él. Y si no es en esta vida, no, pero es tan buen hijo, ¿y por qué todos esos hijos tan malos? En las vidas pasadas fuimos
con malos hijos. Entonces, nos dice los espíritus que el sufrimiento que no provoca quejas, sin duda puede ser una especie. Y vemos personas que en medio de esos sufrimientos bien complicados no se quejan. Y no se quejan ¿por qué? Porque antes de reencarnar, ellos sabían que tenían que asumir las consecuencias de lo que hicieron en las vidas pasadas y reencarnan aquí con mucha resignación. Con mucha resignación. Entonces, por ejemplo, vemos tal vez un Nick Vujicic que sin brazos ni piernas está allí llenando estadios donde hay gente completa esperando que él les dé motivaciones de vida, motivando a gente que está completa. Pues es un espíritu que sabe que tiene que vivir así, está tranquilo porque sabe que esa experiencia va a ser redentora para él, y los completos allí sufriendo, recibiendo ánimo de él. Entonces, cuando nosotros estamos en un sufrimiento y eso no nos desespera mucho, es porque nosotros ya lo sabíamos, incluso hasta nosotros lo programamos, lo aceptamos. Yo voy a vivir esta consecuencia. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el planeta. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, no, yo estoy sufriendo mucho, sufro mucho, tenemos que decirnos, es que nos equivocamos mucho. Si estoy sufriendo mucho, es porque en la vida pasada nos equivocamos mucho. Y eso nos tiene que ayudar a entrar, a salirnos de esos círculos del desespero, a comprendernos. Así también nos dice el Espíritu Hermano en el libro Nacer y Renacer. En la contabilidad divina, todos nosotros, en el balance de antiguos débitos, imploramos esa o aquella providencia adecuada a nuestras necesidades. Todo el mal que nosotros hacemos provoca desajustes en nosotros, y eso lo vemos aquí mismo, en nuestras vidas. Cuando llegamos a la tercera edad, 60 años para arriba, 80 años, todo el mal que nosotros hicimos en nuestra vida provoca tormentos. Irnos en contra de la ley provoca tormentos. Y esos tormentos nos los llevamos para el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, entonces, nosotros hacemos un mayor análisis de las equivocaciones nuestras. Y es así es que decidimos tratar de salirnos de ese sufrimiento que se está provocando en nuestro interior, el desespero. Llegamos nosotros a los 80 años con el mal que hicimos y estamos atormentados. Pasamos al mundo espiritual y deseamos liberarnos de ese problema. Entonces, hay quienes piden la prueba de la riqueza para deshacerse de pesados grilletes en los círculos de la economía terrestre. Piden la oportunidad de tener un recurso económico. Dios, dame la oportunidad de tener un recurso económico y yo ayudo a todo el mundo. El que se aparezca lo voy ayudando. Y es cuando a veces vemos personas que tienen un recurso y a veces los vemos como desesperados, ¿no? En ayudar allí, ayudar allá, ayudar allí, ayudar allá, porque ellos saben que esa es la forma de poderse liberar. Saben que el bien es el que provoca la estabilidad. Hay quien ruegue penuria buscando aprender cómo se debe actuar en la fortuna. Entonces, hay algunos que dicen, no, yo no quiero dinero, porque donde me den dinero, reencarne con dinero, me equivoco peor, todavía no he madurado, entonces yo quiero nacer en una posición opuesta. Y nacemos aquí, entonces, con una posición económica sencilla. Lo pedimos nosotros porque sabemos. Y por eso vemos gente pobre que es feliz. ¿Sí? Gente sin recursos y feliz, más feliz que nosotros. Hay quien suplica enfermedad de cuerpo para valorizar la salud. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teniendo salud
teniendo salud nos equivocamos. Por ejemplo, la muchacha va a decir, no, yo en mi vida pasada tuve un cuerpo bonito y con ese cuerpo bonito me aproveché y conquisté a hombres, los usurpé, escalé posiciones y hoy ya no quiero ser bonita. Entonces, Dios, recárgame con algún problema en la tiroides que sea un poquito obesa, para que nadie se fije en mí y yo tampoco me empiezo a utilizar mi cuerpo porque me comprometo. Entonces, nosotros a veces pedimos eso, problemas en la salud. Digo, yo soy alcohólico, necesito un problema en el hígado, que el hígado sea sensible, porque si no en esta vida vuelvo a lo mismo, no lo puedo controlar. Hay quien solicite salud para extender asistencia a los enfermos de los cuales se hizo deudor. Hay personas entonces que piden la salud para poder reparar las faltas con personas con las que tienen muchas deudas. Entonces ve uno un papá que tiene energía, pero en cantidades, trabaja todo lo que sea y nunca se cansa, y provee a sus hijos, provee a su familia, provee no solamente a sus hijos sino a sus hermanos, porque son muy necesitados, y trabaja 60, 70 años con mucha energía, endeudado de las vidas pasadas, porque a ellos los usurpó, les quitó. Conocí el caso de uno que había sido obispo en una vida pasada y a través de la iglesia expropió a muchos, y hoy con toda esa energía trabajando y todo el salario ganaba muy bien, pero él proveía a todos y proveía a todos con los que tenían deudas, con mucha energía, 80 años con mucha energía. Hay quien pide mutilaciones y defectos en el campo físico para reconquistar la felicidad en la vida imperecible. Pedimos un problema de salud para no dejarnos ahogar en el materialismo, para que la enfermedad me ayude a buscar la parte espiritual. Lo pedimos. Hay quien abogue para sí mismo la concesión de la armonía corporal para la realización de tareas determinadas en beneficio de los demás. Entonces, deseamos que haya una armonía en nuestro cuerpo para poder ayudar a los demás. Yo quiero ser como los misioneros, ¿no? Aquellas personas que se entregan en medio de los enfermos y no se enferman, porque Dios le permite tener un sistema inmunológico bien equilibrado para que pueda cumplir su tarea de liberación. Hay quien se proponga a recibir un cerebro claro y fuerte para servir a los ignorantes. Entonces desea poder servir ayudando a otros que tienen necesidad en esta parte intelectual. Pero también hay quien pide un cerebro frustrado para restaurarse a través de la humildad y del dolor ante su propio destino. Hay personas que vienen entonces con estas necesidades que decíamos, pero también personas que son normales, y ellas dicen, yo necesito que haya un bloqueo porque en la parte intelectual yo avancé mucho, y si reencarno voy a seguir por ese lado y necesito desarrollar mi corazón. Y entonces cuando viene una limitación no notoria que le va a permitir desarrollar todos sus sentimientos. Muchos de los que se afiliaron a las diversas corrientes religiosas del cristianismo procuran, por un proceso de transferencia, liberarse de las aguas tumultuosas del sufrir. Entonces nos dice este espíritu Joana de Angelis. Nosotros vemos la historia de esta región y de Europa. Estuvo sumida bajo el cristianismo en su forma representativa mayor del catolicismo. Vinculados a esta orientación religiosa, nos comprometimos, y por eso muchos de nosotros queremos devolver a Dios con nuestros actos, algunos que
corrijan esas imperfecciones. Por eso muchos de nosotros nos encontramos en esos círculos espíritas para poder resarcir, para poder reparar esas faltas que cometimos en las vidas pasadas en nombre de Dios, y peor también en nombre de Jesús. Mucha violencia, mucha violencia. Y reencarnamos en los diferentes templos para poder reparar. Entonces debemos entender que tenemos muchas consecuencias de nuestras vidas pasadas que hoy repercuten en lo que estamos viviendo. Muchas más cosas, ¿no? Todo es interminable. Pero con esto nos vamos brindando algunos elementos para hacer un silencio y empezar a mirar hacia adentro y poder obtener una explicación. ¿Cómo superamos ese sufrimiento? Entonces en el Evangelio nos dicen: los padecimientos que resultan de su falta constituyen para él una advertencia de que ha obrado mal. Le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal. El sufrimiento nos ayuda a revelar que hay un problema en nosotros. Si no tuviéramos un problema, no habría sufrimiento. O sea, es un revelador. Estamos sufriendo por algo, ahí nos está mostrando que existe un problema en ese punto. Entonces, cuando yo entiendo eso, me salgo de la primera respuesta ante los sufrimientos, que es la queja. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero entendiendo esto, bueno, yo estoy sufriendo por esto, entonces yo me equivoqué por ese lado. Me entiendo a mí mismo y me salgo de la queja, y por lo tanto disminuye el sufrimiento. Confiado en la impunidad, retardaría su adelanto y por consiguiente su felicidad futura. Entonces, el sufrimiento que aparece, ya sé o puedo identificarlo que fue por una actitud mía, y que si Dios me quitara ese sufrimiento, pues seguiría en la impunidad, o sea, seguiría cometiendo equivocaciones, haciéndome daño a mí mismo y haciéndole daño a los demás. Por eso es que aparece el sufrimiento, para detener, para que yo no me comprometa más, para que yo no me endeude más ante las leyes de Dios. O sea que lo vemos como una herramienta buena. Cuando yo veo que el sufrimiento es bueno, me salgo de la queja y desaparece poco a poco las consecuencias del sufrimiento. El sufrimiento siempre aparece porque yo me quejo, porque yo creo que yo soy bueno, y vamos dándonos cuenta que verdaderamente no soy tan bueno como yo lo creo. Por eso decía Buda: el dolor es inevitable. Ahora, el sufrimiento es opcional. ¿Qué es lo que nos quería decir este hermano? Que todos tenemos una dificultad, todos. Pero de cada uno depende de cómo vemos esa dificultad. Una persona entonces sale a la calle, se le pierden 10 soles y entonces llega a su casa llorando, ¿no? 10 soles, perdí 10 soles, ¿por qué, Dios? Y sufre. Pero otra persona también pierde 10 soles, llega a su casa: no tengo los 10 soles. Bueno, tal vez se la encontró otra persona, le va a hacer bien a esa persona, y bueno, ojalá que me encuentre alguien que la pueda usar. El mismo problema, la misma situación, la misma dificultad, pero una sufriendo y la otra no. Por eso es lo que nos decía Buda: el sufrimiento es opcional. No, yo estoy enfermo y sufro, ¿no? Sufro. Mis amigos salen el fin de semana a tomar bebidas alcohólicas, yo no puedo, porque el alcohol me hace daño y sufro. Pero vemos un hermano como Nick Puglisi, que no tiene ni brazos ni piernas, peor, feliz. El sufrimiento es opcional. Ahí está la dificultad. Depende de nosotros ver el problema de una manera diferente. Y entre más orgullosos seamos, más sufrimiento va a haber. Más vamos a ver esa dificultad como una causa.
Por eso es que tenemos que abrir nuestra mente hacia la parte espiritual. Entonces tenemos que resistir ante ante lo primero que sucede en nosotros, que es la queja, y renunciar. Tenemos que empezar a renunciar. Se nos perdieron los 10 soles, renunciamos. Lo dejo allá, sí, se perdió. ¿Qué más vamos a hacer? Me libero del sufrimiento. Que mi pareja me abandonó y sufrimos. No, si él no quiso estar más conmigo, pues dejémoslo. Lo dejamos. Que mi hijo de 30 años ya no quiere estar más en la casa y se fue. Dejémoslo. Liberémonos. Renunciemos. Hay que renunciar a muchas cosas. En el esfuerzo elevado, tenemos que esforzarnos por el espiritualizarnos cada vez más, ver la vida como un momento para construir nuestro espíritu, que nuestras acciones correspondan a ese cultivo de nuestra parte espiritual. Entonces vamos a ver, como decíamos, el sufrimiento como algo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces cultivemos más esa parte espiritual, y de esa manera, al ver cada vez más elementos nuestros espirituales, nos vamos a liberar de ese sufrimiento. Que no puedo comprar tal prenda. Sufrimos, ¿no? Hoy ya decimos, bueno, yo no necesito eso. Nos liberamos del sufrimiento, porque nos vamos espiritualizando, atendiendo las verdaderas necesidades. En la abnegación, el sufrimiento siempre se genera porque estamos pensando solo en nosotros, por el egoísmo. Cuando empezamos a pensar en los demás, a mirar al otro, a ayudar al otro, nos salimos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay otras personas que sufren más que nosotros. La abnegación es ir hacia el otro, ir hacia el otro. Y cuando yo me asomo hacia el otro, empiezo a darme cuenta que existe otro mundo, con más problemas, con otros problemas, y de esa manera hasta me da pena la queja que yo he tenido, y nos liberamos del sufrimiento. En el cultivo de la vida interior, es el momento entonces de empezar a hacer un silencio, mirarnos hacia nosotros, entendernos que somos espíritus. Esta vida se va a acabar, esta vida no es eterna. Somos espíritu, y cuando empezamos a mirar hacia adentro, como decíamos, depuramos nuestras necesidades, y las cosas materiales ya no van a crear impacto sobre nosotros. Esto nos va a ayudar a liberarnos del sufrimiento. En el dominio de la materia por el espíritu, cada vez ser más conscientes de esto. Sí, yo soy un espíritu, tengo que ser cada vez más consciente de esto. ¿Cómo somos conscientes cada vez más de esto? Sabiendo que esta vida se acaba, y por las cosas que estamos luchando, en realidad, como decíamos, son cosas efímeras, se van a quedar aquí. Y esa comprensión va a ayudar a que prevalezca lo que soy yo sobre mi materia. Y eso nos va a liberar del sufrimiento, porque, como decíamos, la mayoría de los sufrimientos, su referencia es las cosas materiales. Nos estamos atormentando mucho por las cosas materiales. Entonces, Johanna de Angelis nos dice que la conquista indispensable pesa en la economía emocional, y pasan a ser una preocupación que desvía la mente de las metas que deben perseguir. Cuando yo empiezo a procurar las cosas que no necesito, eso provoca una inestabilidad, porque son cosas que no sirven, y me voy a preocupar porque no las tengo, y desvían mi mente de los propósitos nobles, de lo que verdaderamente me sirve. Entonces, como decíamos al comienzo, casi todos giramos en torno al placer, y ya explicamos muchas cosas con las que llegamos al placer. Nos desvían la mente de los propósitos que necesitamos.
Por ejemplo, yo tengo mi hijo necesita de mí, pero tengo que ir al estadio de fútbol a ver a la Alianza Lima con el Universitario. Entonces es algo innecesario, ¿no? Tal vez lo transmitan por televisión y estoy al lado de mi hijo, pero preferimos irnos para allá a una ilusión y devolvernos a ver las consecuencias de la ilusión. Entonces siempre que buscamos esas cosas que no son útiles, nos van a desviar de los propósitos que debemos atender. El sufrimiento entonces debe ser superado por estas cosas, por el amor. El amor. Amar es comprender al otro. Si yo no quiero a mis hijos, amar a mis hijos, comprenderlos, amar a mi esposa, amar a mi jefe, amar a mis compañeros de trabajo, amar a mis compañeros de equipo. Y lo importante y por donde debe empezar el amor, amarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces consumimos muchas sustancias externas y estamos demostrando que no nos queremos, no nos estamos amando. Y por no amarnos empezamos a afectar a los demás. Tengo que amarme a mí mismo. El amor es uno de los antídotos o el antídoto para superar los momentos difíciles. La meditación. Nosotros estamos acostumbrados a siempre buscar cosas externas afuera. Y eso hace que perdamos, es importante observar lo que hay alrededor, ¿no? Porque eso forma parte de la verdad. Pero también hay una verdad desconocida, y la verdad desconocida está hacia aquí. Meditar es cerrar nuestros ojos, que son las ventanas del exterior, y empezar a analizar, y en esa introspección empezar a identificar qué soy yo, pero conectado con una idea central de que yo soy el producto de una creación y Dios está detrás de todo. Cuando yo cierro, entonces me estoy aislando de toda esa turbulencia, cierro mis ojos, estoy aislándome de toda esa turbulencia que está alrededor, que me está afectando y no me he dado cuenta, para buscar mi esencia, mi identidad, lo que soy yo. Por eso es necesario meditar. Tenemos que aprender a meditar. La oración nos va a ayudar a poder llegar a ese estado de la meditación. Pero tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Por la comprensión de su presencia en la vida de los seres. Entonces, entendemos el sufrimiento y podemos superar el sufrimiento viendo el sufrimiento de los demás. Por lo que decíamos ahora, nosotros creemos que somos los únicos que sufrimos en el planeta. Y peor aún, los que más sufrimos. Los únicos y los que más sufrimos de todos. Por eso tenemos que mirar alrededor, identificar esos sufrimientos que hay alrededor, y nos van a bajar de esa nube, de esa mentira que hemos creado. De esa manera podemos superar el sufrimiento. Ahora, nos dice Giovanna de Ángeles, el sufrimiento debe ser considerado como un factor de progreso. El sufrimiento es el que nos ayuda a avanzar. Si no tenemos nosotros dificultades, ¿cómo vamos a avanzar? Cuando estamos estudiando hay evaluaciones, y las evaluaciones van a provocar como sufrimiento, ¿no? Que tengo que estudiar más y tengo que pasarlo, entonces provoca una ansiedad, provoca tensión. Necesitamos ser evaluados y lo sabemos, y por eso no demandamos al gobierno, ¿no? ¿Por qué hacen evaluaciones? ¿Por qué no gradúan a todo el mundo? No, sabemos que necesitamos ser evaluados. Entonces tenemos que entender que Dios también pone evaluaciones
pero no para que Él nos evalúe, sino nosotros podamos autoevaluarnos, saber en qué posición estamos. Como necesidad de reeducación. Entonces, como en las vidas pasadas no aprendimos, hoy con el sufrimiento vamos a aprender. Porque ese sufrimiento, como decíamos, nos va a ayudar a identificar el punto de quiebre nuestro. Y como mecanismo de evolución. Para poder avanzar necesitamos pruebas, necesitamos retos. ¿Por qué tengo que ir a estudiar? No pereza. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Porque es el espacio donde nos va a permitir movilizarnos y aprender más cosas. Hay gente que cree que la plenitud es llegar a un punto en donde no se trabaja, en donde se está en la playa tomándose una piña colada y ahí es la plenitud. No, eso es lo peor que hay que hacer, lo peor que se puede sentir. Y por eso las personas, cuando llegan a cierta edad, que ya se van a jubilar, antes dicen, uy, que cuando yo me jubile, mejor dicho, voy a estar en plenitud y voy a viajar. Pero cuando llega ese momento y se jubiló, sigue trabajando, porque dice, no, yo que me voy a quedar en la casa haciendo nada. Sigue trabajando porque sabemos que tenemos que producir, que podríamos producir en otro espacio, ¿no? En otros campos, pero necesitamos de eso para poder crecer. Si no, no crecemos, no evolucionamos. Una persona que tenga todo no evoluciona, se estanca. Una muchacha en Inglaterra se ganó el premio gordo allá y era feliz, tenía 17 años y era feliz, mucho dinero, hasta cuando llegó un momento y la entrevistaron a ella y dijo, yo ya no quiero más dinero, quiero ser una persona normal porque me siento inútil. De tanto tener todo me siento inútil, no estoy haciendo nada. Nosotros fuimos diseñados para hacer el bien como espíritus, por eso es que tenemos que estar haciendo algo. El que se empereza, en medio de la pereza, busca ir a atracar, busca los crímenes porque tiene que estar haciendo algo. No se queda acostado, tiene que ir a estar haciendo algo, así sea mal, está haciendo algo. Johanna de Angelis entonces nos dice que nosotros, cada uno de nosotros nos dice, renaciste crucificado en las pruebas redentoras y aún no tiene derecho a la plenitud, a la marcha serena de los que se vencieron a sí mismos. Nosotros nacimos con la necesidad de las pruebas. Todavía no estamos con el derecho de estar en la plenitud, de ir a acostarnos en las nubes, tocar la lira. No, porque todavía tenemos muchas deudas y tenemos que progresar mucho. O sea, no esperemos, nos está diciendo ya Ángeles, no esperemos todavía ese éxtasis, ¿no? Eso es una mentira. Con todo, la existencia terrenal es así. Todos avanzan con el aporte del dolor, que constituye el recurso valioso gracias al cual es más difícil cometer faltas morales. De ese modo, jubilosamente carga tu cruz invisible y mantén la certeza de que si la conduces con amor, sus dos penosos maderos se convertirán en alas de luz que te elevarán desde este mundo desapacible hacia las regiones de la felicidad. La evolución de los hombres es posible gracias a las vertientes del amor, que santifica y estimula el progreso, o del sufrimiento, que despierta las responsabilidades que fueron despreciadas. O sea, el sufrimiento aparece porque despreciamos oportunidades. No te entristezcas, nos dice Johanna de Angelis, pues cuando te encuentres lacerado por los látigos del sufrimiento, mientras alrededor tuyo
Festival de las Sonrisas es una constante que no disfrutas. Jubilosamente, mientras transcurra tu viaje carnal, sigue adelante y no dejes que nada te perdure. Como vemos, sufrimos por nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de ese sufrimiento. Sufrimos porque necesitamos avanzar y, como nos dice Giovanna Danielis, vamos a construir esa cruz si aceptamos el sufrimiento como mecanismo de progreso en las alas para volar. Si queremos huir de eso, nos vamos a hundir en las sombras. Entender el sufrimiento nos va a liberar del propio sufrimiento. Ya sabemos entonces que las consecuencias del sufrimiento están en nuestras actitudes de esta vida, en las actitudes de nuestras vidas pasadas y en nuestros objetivos. Los objetivos, por lo general, que tenemos hoy nos están llevando al sufrimiento. Es el momento de poder ver el sufrimiento de otra manera y nos vamos a liberar del sufrimiento. Todos sufrimos. Si ustedes recuerdan, Jesús en su último momento fue crucificado, ¿no? Cualquiera que vea ese episodio diría, fue grave. Era el dolor, como decía Buda, pero él no sufría, ¿no? Porque él entendía lo que estaba sucediendo. Él lo entendía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entender las experiencias que estamos viviendo para que no se conviertan en sufrimiento, sino en experiencias enriquecedoras para nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, mi querido Samuel. Como siempre, has iluminado nuestro espíritu con la luz del conocimiento que tanto necesitamos, los hermanos de este planeta que sigue un duro trabajo de transformación. Para cerrar esta hermosa reunión, vamos a invitar a nuestra querida hermana que viene desde Colombia a iluminarnos con su sonrisa y su espiritualidad, Carol Acosta. Por favor, Carol, te invitamos para que nos regales con la oración final de esta hermosa reunión. Muy bien. En esta armonía les voy a invitar para que cierren sus ojos, para que comencemos todos a conectarnos con esta espiritualidad que nos rodea y que se hace aquí presente. Permítanse sensibilizarse para experimentar la presencia de estos seres de luz que se encuentran aquí. En estos momentos, Padre Celestial, todos estos corazones nos elevamos a ti. Nos elevamos a ti para darte gracias por este momento maravilloso que has permitido, por el banquete celestial que hoy nos has dejado experimentar, porque nos has invitado, Señor, a tu mesa para escuchar tu mensaje liberador. Gracias, Señor, porque en estos momentos podemos experimentar esos dos planos de la vida que se conjugan en el amor. Y hoy estamos todos aquí reunidos como hermanos, tocando esa melodía de la fraternidad a la que nos has invitado. Y hoy te agradecemos, Señor, por iluminarnos,
a través de la presencia de otros, del amor de otros, de la entrega de los otros. Gracias, Señor, por este mensaje que has traído, por estas gotas de sabiduría, Padre, que caen en el océano de nuestro espíritu y nos nutren. Llénanos, Señor, de ti. Que nuestro espíritu, nuestros espíritus necesitados cada día más puedan expandirse a esa realidad espiritual que hoy nos esclareces. Gracias, Señor, porque hoy has permitido entender, que podamos entender la razón de nuestro sufrimiento, ese que todos cargamos, esas cruces que nos atormentan. Hoy venimos todos nosotros con esos grilletes que construimos para nosotros mismos. Y tú permites, Señor, a través del entendimiento y del conocimiento, que podamos liberarnos. Qué bonito es, Padre, cuando tú guías nuestra vida. Qué bonito es, Señor, cuando tú tocas nuestros corazones, cuando nos haces sentir que no estamos solos y que nunca lo hemos estado y nunca lo estaremos. Es tu luz alrededor de nosotros, es tu voluntad guiando la nuestra. Gracias, Señor, porque nos permites entender que somos y seremos lo que tú quieras de nosotros. Comandas nuestra vida, comandas nuestros pasos, nos llevas hacia esa espiritualidad, hacia la plenitud para la cual nos creaste. Que nuestros corazones hoy, Señor, se expandan, que nuestros sentimientos de abnegación hoy se extiendan, que podamos todos nosotros, a través de nuestra vida y del paso muchas veces doloroso, encontrarte, que podamos todos al final de esta corta existencia que es nuestra prueba, algún día mirar hacia atrás y sentir que hemos aprovechado la dádiva divina de esta reencarnación. Permite, Señor, que todos en este espacio maravilloso podamos recibir el influjo de luz que proviene de lo alto en estos momentos y atiende cada una de las necesidades de los que estamos aquí presentes. Y esa luz, Señor, nos llene de paz, que sea el bálsamo que buscábamos, que sea el consuelo que anhelábamos, que en nuestro inconsciente quede grabado el recuerdo del deber que asumimos antes de que nuestros pasos pisaran esta tierra. Permite, Señor, que en nuestras mentes se grabe el ejemplo de los grandes maestros, del Maestro Jesús, que ha dejado sus huellas, sus pasos, que aún nos cuesta seguir porque su alma aún es muy grande para nuestros pequeños pasos. Pero hoy, Señor, con la humildad de nuestros corazones venimos ante ti y todos nosotros nos abrimos. Te entregamos hoy todo lo bueno que cada uno de nosotros es, como una ofrenda de amor a ti. Pero también, Madre Divina, amorosa, te entregamos lo que aún no somos, las imperfecciones que aún nos corroen, las sombras que aún nos persiguen, los espacios oscuros que aún no hemos sido capaces de iluminar, para que tú nos formes. Haz de cada uno de nosotros un odre nuevo, una vasija nueva, renovada por tus manos, por tu alfarero, tú que eres perfecto. Que tus puntadas lleguen a nuestro espíritu
y nos reforme para elevarnos hasta ti. Gracias, Señor, por esta espiritualidad que hoy nos rodea y nos hace sentir plenos y felices. Que tu luz y tu protección, tu amor, salga de este recinto con nosotros y quede grabado en lo profundo de nuestro ser y nos regale una noche llena de plenitud y amor. Gracias, Padre Celestial. Que así sea. Queridos hermanos, gracias por vuestra presencia, gracias a todos los que han compartido con nosotros la luz del conocimiento, y queremos entregar un pequeño presente a la delegación colombiana que hoy nos ha visitado, que ha compartido con nosotros estas semanas, para ser entregado por nuestro querido doctor David Ochoa, en nombre de los dos centros espíritas que se han beneficiado con todo este conocimiento. Por favor, Samuel. Toda la delegación, por favor. A ver, Carol. Cuando yo llegué al Centro Espírita Padre Germán, me impresionó mucho la historia de Padre Germán. Pero hubieron otros libros de la biblioteca de Padre Germán que también me impresionaron y que no podía dejar de leer. Amalia Domingo Soler conquistó plenamente con sus historias simples, sinceras, llenas de amor, enfrentando sobre todo con todo el valor que tenía la vida en los problemas, que por ser mujer de la época en que ella vivía, supo salir victoriosa. Hoy nuestro presente tiene algo que ver con ella, porque sabemos que tiene mucho que ver con ustedes. Adelante, mi querido. Tengo voz fuerte. Queremos, querido Samuel, empezar este pequeño regalo. Queremos empezar. Es un trabajo, ahora les enseñando, pero aquí es toda la sorpresa. Este es un trabajo hecho por Pilar, es la tela. O sea, no es un cuadro con fotos ni nada, es hecho a tela. Es una hermosura del trabajo que hace Pilar, por esos grandes dones, para que lo cuelgues, lo has preferido, que salgas en las clases que vamos a ver ahí atrás. Con mucho cariño lo ha venido haciendo, no es un ratito, son meses que está trabajando ella en esto, para que lleven este recuerdo de su visita. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por Foto, modelen, ahí sonría. Venga Pilar acá, Pilar, ven. Pila, acerca. O sea, dale a la Biblia. Pasa que es tímido. Vamos a mirar, por favor. Sí, mira. Este video. Por acá, por acá, por acá. ¿Cómo es esta obra, este trabajo? Es un trabajo que se hace a punto cruz. Es una foto, una imagen que se puede pasar por un programa que da todas las tonalidades, los diferentes colores, y es un trabajo arduo, que justamente se lo conversaba yo a Samuelito y él me decía de que no iba a llegar a terminarlo, ¿no? Y como a mí me gustan los retos, pues bordaba mañana, tarde y noche, y estaba gorda y gorda, misma Penélope, hasta que lo terminé. Lo pude terminar el día de ayer. El día
ya lo solucioné, hice todos los reajustes, las medidas, que coincida, y bueno, es una habilidad, es un don, supongo yo, ¿no? Que es algo que se realiza y que se puede ver de esta manera. Nos falta Padre Germán hacerlo. Y ya hice a Joana y ahora he hecho a María. Muy bien, muchas gracias. Queridos hermanos, ahora permítanme invitar a nuestro querido hermano José para que nos comparta algunas palabras. Por favor. Gracias. Gracias. Queridos hermanos, solamente compartir estos momentos gratísimos. Creo que nuestros corazones se van llenos de gratitud, de alegría, y también nuestras mentes con estos conocimientos que hemos recibido nos llevan a la reflexión, en el día a día, a darnos un espacio para interiorizar estos conocimientos que con tanto amor nuestro hermano Samuel, y la presencia también de nuestros queridos hermanos Sergio, Héctor, Carlos, han enriquecido nuestros días, que parece que hubiesen sido minutos y no días, porque se ha pasado muy rápido, ¿no? Profundamente agradecidos a nombre de ambos centros espíritas. Creo que nos vamos súper felices y encantado de tenerlos, de haberlos conocido. Creo que David y todas las personas que hemos estado involucrados en el tema sentimos lo mismo y se los transmitimos con mucho amor. Creo que su presencia nos ha marcado y quedará en nuestros corazones para siempre. Y creo que vamos a tener que volvernos a ver pronto. Gracias a todos. Permítanme darles un abrazo. También es el resultado del trabajo de dos centros espíritas. Juntos podemos hacer mucho, ¿cierto? Muchas gracias. Para mí es un momento muy especial, especial desde antes de poder venir. Nuestra venida fue el fruto del sacrificio de las personas que forman parte de los dos centros. Simplemente es lo mínimo que podíamos dar para ustedes, compartir a través de estas conferencias, de estos talleres que podemos realizar, una excusa para poder compartir con ustedes, de poder fraternizar con ustedes. Es muy valioso, rompiendo tal vez esas ideas de nacionalidad, de razas, y mostrando con nuestro ejemplo que lo que Dios quiere es que nos sintamos entre todos como hermanos, y nosotros estamos aquí para responder a la confianza que tuvieron con nosotros, y que esto se convierta en un festín maravilloso, en un momento de celebración maravilloso para integrarnos todos. Muchas gracias, este presente hermoso. Lo valoramos mucho, pero también valoramos cada momento que podemos compartir con ustedes y que estamos compartiendo, ¿no? Porque todavía no se ha acabado y no se acabará. Esperamos. De todas maneras, muchas gracias y feliz, bueno, hablo en nombre de todos, feliz de poder compartir con todos ustedes, incluso en este momento. Muchas gracias. Bien, hermanos, hemos pasado un momento bastante importante. Samuel, como buen espírita, nos ha regalado con la instrucción que necesitamos todos los espíritas, y sigamos pues compartiendo el amado los unos a los otros, como lo decía el Maestro Jesús. Un abrazo fraterno para todos los presentes, y que este sea el inicio de un camino
que sigamos juntos trabajando en nuestra superación. Gracias a todos y que Dios nos bendiga.